Liliana, ¿más costosa o más valiosa? Para ti, ¿qué? Yo digo que valiosa por lo que es, por quien la pintó, por, no sé. Chema Serralde, buenos días. ¿Cómo está? Buen Que día, nos diga ¿cómo les va? Chema. Pues tú nos dirás. Pues sí, bueno, traemos algunos chismes, ¿verdad? Conseguidos, por supuesto, en, bueno, el mágico universo internetero, pero es una controversia y es padre pensar en esto. Sí. ¿Qué hace una obra de arte? La más costosa, y quizás eso tenga una conexión con lo más valioso, es decir, ¿qué tan valiosa o qué tan más valiosa es la Mona Lisa? Robada hace exactamente un 21 de agosto de 1911. Por primera vez, bueno, nunca la volvieron a robar, pero lo que es verdad es que eso provocó, sí, una especulación muy grande con respecto a su valor. a su valor, pero es que además su valor tiene que ver con muchas cosas. Sí. Por supuesto, es innegable que el arte de Leonardo da Vinci, Leonardo es por supuesto una figura icónica y... Esa es la imagen de cuando se la Esa es robaron. la imagen del muro vacío del Louvre, justo cuando un trabajador del museo, un italiano con, bueno, cierta propensión al nacionalismo, dijo, no, esta es una pintura italiana que debe estar en Italia. Entonces, muy sencillo, la escondió durante el día y salió con ella. Es una pintura de formato pequeño. Es pequeña, sí. Es pequeña, entonces, bueno, se la llevó bajo el abrigo. Es increíble, ¿no? Es increíble. Pero Así es, aparte sí. dice que lo agarraron en un tren cuando la iba a vender o no sé qué. O sea, Sí, también lo agarraron muy fácil, ¿no? Sí, claro. Bueno, además hay que pensar también que en 1911, es que esto también nos da muchas pistas sobre el valor y el costo. Sí. Porque el siglo XX, digamos, populariza un circuito básicamente porque la información fluye a una velocidad jamás antes vista, Sí. En muchos sentidos, desde principios de siglo, por supuesto, cambios importantes en la prensa, pero por las innovaciones tecnológicas de las guerras. Entonces, claro, ahora es fácil comunicar a muy alta velocidad sobre los precios y los mercados del Eso arte. sí. ¿No? Eso quiere decir, la especulación del 1911, después de su robo, hizo de la Mona Lisa un cuadro también cotizado por este asunto del orgullo de que lo tiene un museo francés, ¿no? Sí. Uno. Dos, la especulación justo que se produjo a raíz de su robo. Y otra cosa, bueno, claro, hay que decir también que la historia del arte del principios del siglo XX y, bueno, los grandes, digamos, corpus, ¿no? de historiográficos del arte que hoy rigen lo que sabemos y la manera en que vemos las bellas artes, pues están construidos entre finales del siglo XIX y el XX, Gombrich, todos estos autores tan significativos, ¿no? Y, bueno, me parece que sí, que sí el siglo XX le dotó a la Mona Lisa de un valor especulativo muy alto. No solamente es porque vale como obra de arte. Sí. La cosa es que, por ejemplo, la Capilla Sixtina, digo, es difícil que alguien se la vaya a robar, ¿verdad? Porque es un poquito Claro, complicada. sí. Estaría muy complicado. Está un poco complicado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo aseguras esa obra si de todas maneras no tiene, o sea, claro, hay seguros que la protegen sobre otras cosas. De temblores, pero exactamente, pero contra robo, icónicamente, o sea, ya tienes un objeto que sí puede ser A ver, valuado Chema, en ¿y dinero. cuánto está valuada la Mona Lisa? Esa es la pregunta que te hacía yo fuera del aire. Me refiero a precio, nadie la va a comprar, porque Claro, Sí. no la venden. No, de hecho, bueno, el dato exacto ni siquiera lo tengo con esa certeza, porque no es que se evalúe, digamos, para que alguien la vaya a comprar. Pues no, Sí. pues Es no. imposible. ¿Cómo? No. Pero eso es algo que los corredores de seguros Anda, eso. le por eso. asignan como un Claro. valor estimado. Y lo que sí es un hecho es que como valor estimado ninguna otra pieza conocemos que esté valorada en Chema, tanto. pero ¿no? también hay muchísimas cosas que rodean la historia de esta pintura. Así, exactamente, Que si es un sí, autorretrato de Da Vinci, que si la modelo no tenía dientes, que no dio tiempo de pintarle las cejas. O sea, todas estas historias alrededor de esta pintura también hacen que ella tenga un valor más grande, porque se siente como un enigma también que dentro de la pupila de la Mona Lisa hay otra pintura dentro de ella. Hay muchísimo. Claro, exacto. Y bueno, creo que vale mucho la pena Sí. que visitemos los sitios que estamos recomendando. El primero es justamente admirar la pieza. Sí, Admirar claro. la pieza desde su computadora. Justamente Google Art tiene una buena cantidad de pinturas a las que te puedes acercar, pero en este caso es el circuito
de Digitalización y Tecnologías del Circuito de Museos en Francia, que se encargó de hacer este trabajo de digitalización y mira Oye, pero puedes hacer un acercamiento Claro, perfecto, brutal, sí, brutal, ¿verdad? brutal, sí. Está Puedes incluso impresionante. notar justo los históricos y documentados problemas de la historia de sus restauraciones. Claro. Sí. Y bueno, además, sí, una de lo que es muy enigmático en el caso de Leonardo es justo el uso de una técnica verdaderamente notable que era el esfumato y acercarse y entender un poco cuál es la praxis de Leonardo, en particular en ese momento de su vida. Pues es muy interesante. Y queremos además, que además de admirar el sitio, vale la pena consultar el sitio de la Mona Lisa temprana, que está sostenido por una fundación suiza. Sí. Esta fundación suiza sostiene que hay otra Mona Lisa anterior que indiscutiblemente está atribuida también a Leonardo. Eso quiere decir que Leonardo... ¿Una anterior a Sí, esta? sí, sí, claro. Y este es el sitio de monalisa.org, que también vale la pena consultar. Si bien está en disputa el hecho de que sea de él, lo que vale la pena es que el sitio reúna buena cantidad de información sobre Leonardo, sobre el carácter y, digamos, la gran innovación Sí. estilística que significa esa época en Leonardo. Y bueno, pues la verdad, Ahí una está. buena cantidad de ¿Se imaginaría Mira, ya está el Leonardo tamaño da de- Vinci que eso iba a pasar con su obra? No, tantos bueno, años me después? parece que además Leonardo estaba en otro planeta, ese Sí. sujeto Ah, vivía de veras. Definitivamente mucho más avanzado. Pero bueno, miren nada más cómo quedó ahora Así se resguardada Mona Lisa. Con un muro blindado. Un muro blindado, exactamente, porque pues sí, claro que la pieza más cara, o sea, valuada de manera más alta en el mercado del arte, necesitaba justo un blindaje Claro que sí. particular. Pero los invitamos justo a consultar a través del sitio suizo de la Mona Lisa temprana, insisto, es discutible. Ahí está también, pueden navegar la Mona Lisa anterior, de la misma manera se la Para acercan. verla. Muy bien. Entonces pueden ver las dos, pueden hacer sus propias conjeturas y leer en el sitio. Ahí está. Información pues muy interesante de cómo valoramos el arte, ¿no? O sea, qué nos parece y por qué valoramos unos objetos más que otros y por qué hay cierto arte que valoramos como sociedad más que otros. Es una reflexión bonita Una y muy que podemos buena hacer, reflexión. ¿no? Con todos estos Gracias, Claro. Chema. Así que pues bueno, dense un vistazo, un Gracias, clavado Chema. y apreciar Eso. el arte. Si se puede en vivo, mucho mejor. Y si no, pues para eso están estas herramientas maravillosas. Muy Gracias. bien. Gracias, Chema, por esta información tan interesante.